Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Estamos tan bendecidos con este nuevo programa y como siempre estamos presentando este libro, El sueño de Dios. El sueño de Dios para tu vida. Queremos seguir charlando sobre el libro, lo que hemos escrito, que por ahí pueden bendecirte, pueden tocarte, pueden hablarte. Yo creo que el Espíritu Santo va a hacer algo extraordinario y quiero seguir leyendo, quiero leer una partecita más de este libro que a mí me interesa mucho que pudieras conocerlo. Y dice así, entre otras cosas, se siguió creciendo hablando de la cárcel y de los pabellones evangélicos, y tuvimos que reestructurar los pabellones ya que cada vez eran más los salvos por el Señor. Profundizamos las actividades espirituales. A las 6:30 de la mañana se levantaba, se pasaba lista. Las cárceles lo hacen para controlar que nadie se haya escapado. Se hacía un devocional, se desayunaba y los que tenían que ir a trabajar o al colegio lo hacían. El resto hacía limpieza, lavaban la ropa, porque en la cárcel no tienen lavarropas, y al mediodía se realizaba una oración en conjunto. Había 2 horas de descanso y estudio de las palabras antes de comenzar los cultos en los pabellones. Por la noche se hacían vigilia, donde cada interno tenía un turno cada 15 días. Se realizaban desde la medianoche hasta las 6 de la mañana siguiente. Le tocaban a 6 personas por pabellón en turnos. 2 de ellos compartían la Biblia según lo que habían aprendido durante el día, otros 2 oraban de rodillas por las peticiones que teníamos, familia, autoridades, sus causas, etc. Y los 2 restantes oraban por las personas que dormían en las camas. Cada 2 horas cambiaban de lugar. Todas las noches al menos 180 personas estaban de vigilia en los pabellones de la cárcel de Olmo. 2 veces en la semana se ayunaba, excepto que alguno esté enfermo por alguna tarea especial. A medida que pasaba el tiempo nos fuimos dando cuenta que era necesario reforzar la oración. Entonces comenzamos con los pabellones de intercesión donde era muy fuerte la presencia del Señor. Uno de los pabellones más fuertes estaba dirigido por Gustavo Correa, un hombre bajo y flaquito que se pasaba todo el día orando. Ahora Gustavo es apóstol de un ministerio en la ciudad de José Cepaz, provincia de Buenos Aires. Tuvimos que comenzar a poner nombres a los distintos actores para asignar funciones a cada uno de ellos. Estaban los pastores generales, los copastores, los encargados de pabellones, los llamábamos siervos, después consiervos y atalayas, quienes se quedaban orando y velando a la noche para que todos pudieran dormir tranquilos, guardado por el Espíritu del Señor. También cuidábamos al pueblo por si había, digamos, alguna homosexual que se infiltraban y no querían saber nada con el Señor. Los pabellones tenían 4 celdas y había un atalaya por celda. Es solamente una página del libro, pero es muy importante porque necesitábamos la oración, la intercesión. Y yo leía que Gustavo Correa fue una persona que oraba muchísimo, muchísimo, y fue el líder del primer pabellón de intercesión que tuvimos en Olmo. Gustavo Correa, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, pastor. Gracias por la invitación. Cuántos recuerdos uno como que viaja escuchándolo leer a usted y es algo muy lindo, lo digo de corazón. Escuchar el libro a través de usted, Mm. para nosotros es de bendición, como creo que para muchos que en algún momento de la vida tuvimos que transitar por estos caminos y así conocer a Cristo a través de ustedes. Así que Viste estoy que agradecido. vos sabés que digo que era flaquito, digo, Ah, bueno, sí, sí. Por eso pero sos el mismo, sos el vamos mismo. evolucionando, claro, vamos cambiando. Sí. Gustavo, después vamos a hablar quién sos ahora, qué hizo el Señor y demás, pero contanos antes de entrar en Olmos, Ujú. ¿qué era, qué pasaba con tu vida? Contame lo que puedas o quieras Sí, contarme. sí, nada, un chico bien, estudiando, como siempre, mi familia obrera, tratando de inculcarnos lo mejor, pero hay un tiempo en la vida donde se dice que la persona entra como en rebeldía. Ujú, Entonces, tal vez tanto cuidado o sobreprotección, yo quise experimentar algo más ujú, y empecé a salir hasta donde tenía permitido, empecé a transgredir esos permisos. sí. Una cosa me llevó a la otra y cuando me quise acordar ya estaba metido en líos, como quien Ujú, diría. ujú, Pero siempre con el cuidado de mis compañeros, porque si bien ellos hacían muchos líos, muchos problemas, ellos cuidaban de mí porque notaban que había algo diferente, ujú. que no me meta, era como que yo no me embarre,
que esté ahí, pero que yo no sea partícipe de la fechoría, vamos a decir. Sí, sí. Hasta que de alguna forma yo quería también tener un lugar, tener una reputación, Ser parte, digamos. ser parte, que Claro. ellos no me tengan como aquel que era el más inocentón, vamos a decir, el más tranqui. Ujú, Así que me acuerdo en aquel tiempo, para los memoriosos, me habían regalado un Walkman. Yo ujú, cumplo el 26 de diciembre. Me regalaron un Walkman mm, y no tuve la mejor idea de ir a cambiarla por un arma. mm, Un calibre corto igual. ujú. Pero el resultado de esto fue cuando iban a ir a hacer macanas, yo me quería anotar y siempre me decían que no. Y esta vez me quise anotar y me dijeron, no, aparte ni siquiera tenés nada, ¿para qué vas a ir? Claro. Y ahí yo Mostraste. mostré y dije, Claro. tengo. Y ahí Claro. fue el comienzo del fin, vamos a decir, Sí, porque sí. eh, me di cuenta que me volví muy atrevido, Ujú, comencé a transgredir, yo siempre con ese afán de tal vez querer sobresalir, ganarme un lugar, una reputación, y una cosa me llevó a la otra, y de cosas que eran como delitos leves, ujú, terminamos haciendo macanas grandes, ujú. involucrando y haciendo sufrir a mucha gente, Claro. con secuestros, Ujú, tomando fábricas, tomando terminales de colectivo, ujú. tirando una granada bajo un patrullero, o sea, bastantes cositas que Claro. a medida que iba pasando el tiempo. Bueno, esto llega a un momento donde tenía problemas con la policía y tenía problemas con la gente. Mm, O sea que, como se diría, mi cabeza tenía precio. ujú, Y le digo la verdad, hoy lo digo sin miedo, ¿verdad? Sin vergüenza, yo estaba bajo la cama. mm, Ese era mi lugar. mm. Yo estaba bajo la cama escondido porque era un pibe que tenía 16, 17 años y había hecho muchas cosas y ahora venían las consecuencias de esas cosas. Claro. Entonces mis papás me dicen, específicamente mi hijo me dice, mira, yo soy un laburante, tus hermanos son chiquitos, acá está tu mamá y a vos te quieren matar. Así que te voy a tener que sacar de acá. Ujú. Y bueno, una cosa a la otra, voy a parar, salgo en el baúl de un auto Sí, sí. y termino en otra ciudad, por Ujú, allá por el lado de Escobar, Maquinista Sabio. ujú. Y dije, bueno, acá estoy en la gloria porque había muchas piletas y Casa Quinta. Bueno, pero el tema es que pasamos la pileta a Casa Quinta. Pero pensaste mal, no era para bañarte No, precisamente. no, no. Claro. Terminé en una granja, porque mis tíos tenían como una granja Ujú, donde había chanchos, patos, bueno, y había que trabajar. claro. Y yo nunca había trabajado. Ujú, Así que ahí empecé a gustar esas cosas. La semana tenía lleno de callo en la mano, un desastre. Y dije, esto no es para mí. mm, Y jugando al fútbol, me encontré con otras personas que me invitaron a una fiesta a una de esas quintas. mm, Por error o porque se fueron dando las cosas, termino entrando a una habitación y había sido que ahí era donde se cocinaba todo para, ya no eran delitos de cabotaje, ya eran cosas más elevadas. Entonces la amenaza fue que no diga nada. mm, Pero yo les dije que sabía del asunto, mm, así que me empecé a involucrar ahí y eso nos llevó a delitos mayores. La conclusión es que terminé en Olmo. mm, Pedido fiscal, 19 años mm. y un juicio que se me tenía que realizar. Así que en esa condición entré a pabellón en menor ingreso y vi la crudeza de la cárcel. Sí. Y realmente ahí fue como que caí. No conocías al Señor. No conocía al Señor. ¿Alguien de tu familia conocía al Señor? No, nadie, nadie. Nadie. Mm, Nadie. Es más, me habían hablado muchas veces, pero yo los tenía como fanáticos, claro. que no Mm, eran, que no era mi tiempo. Tal vez en algún momento de mi niñez habré ido, concurrido a la iglesia, como van de las iglesias y lloran los niños a mm, compartir algo. ujú. Tal vez, pero muy vagamente me acuerdo de eso. Pudo haber pasado, pero nada más, hasta ahí. Y en Olmos entraste a un pabellón común, ¿Cómo? del mundo, Homicidio. como decimos nosotros. Homicidio. Ah, homicidio. Homicidio. No sé. Y, Nunca te pregunté. no, Tantos años nunca te pregunté. Sí, y los pabellones de homicidio son los más sí, picantes, sí, claro, claro. porque en una población, como usted decía, como dice el libro, en un pabellón que entran 4 celdas, aproximadamente 50 personas, Sí, en un pabellón de homicidio 15, 20, son poquitos, sí. son Estaban poquitos. en el tercero en esa época, Sí, me sí, acuerdo. sí, sí, sí. Sí, sí, Estaba no. con todos
Un muchacho. Los muchachos. Complicado. ¿Qué Complicadísimo. sentiste cuando entraste ahí? Porque viste cuando vos entras a Olmo, ves esa mole horrible, y yo he visto tantos años, muchos que le agarra miedo al más malo, Sí, viste, al más sí. malo, excepto que tenga preparada una banda ahí adentro, al más malo. ¿Qué sentiste? Y la verdad, Mm, estaba choqueado porque nos habían llevado en un camión sí, y todo, durante muchas horas estuvimos en el camión y todo pasaba dentro de ese camión. mm, Así que cuando bajé el camión termino donde le hacen un examen médico antes del muro. sí, Ahí ya me reciben a los golpes. ujú, Me mandan había una garita central en el sí, patio antes de bajar al túnel. sí. Y recuerdo que había un pastor La ahí. pecera le decimos. Esa, la pecera. Que había un pastor. Claro, Y ese pastor es como que vio que yo no era no para iba ahí. a sobrevivir Claro, mucho. no era para ahí, No sí, sí. era para ahí. Ujú, Recuerdo que cuando entro con el mono, que es todo mi bagaje, todo lo que tenía, eh, desde los pisos comenzaron a silbar. Claro, yo dije, qué sé yo, claro, me silbaban a mí. claro, Perdón la expresión, pero era carne fresca. claro, era Donde un caiga jovencito, claro. jovencito y bueno, Ujú, iba a riesgo de todo. claro. Entonces, ahí termino la leonera y ahí le voy a contar algo que tampoco muchas veces, nunca le dije, va. Contame. Esa fue la primera vez que lo vi. ¿A A mí? usted. Sí, Ah, mirá, contame, sí, no con me la acuerdo. mano en el bolsillo, con la camperita más grande. Y lo vi que usted andaba por la redonda, sería de abajo, Sí, por el sitio de Requisa, por ahí andaba usted. ajá. Y yo lo vi y me llamó la atención su persona, pero no dejó de ser más que eso. Ah, Pero mirá. hoy se lo digo, porque Ah, mira. me acordé Mm. después, ¿no? De que Yo era no, su no, persona. tuvimos No, no, sí, tantos muchachos. eran tantos que Mm, pasamos por peluquería. Así que voy para allá y cuando llega al piso muchos líos, mucha mugre, muchas peleas, violaciones, claro. un infierno. Y recuerdo que iba a haber una requisa muy fuerte y avisan al pabellón ¿Te acordás qué año era eso, Gustavo? 89, 89 Mm, aproximadamente, sí. mm, Y iba a haber una requisa muy grande y los del otro pabellón, que habían sido informados de la requisa, mandan pastillas para acá. ujú, Entonces la cuestión es que mandaron las pastillas para acá, pasaba la requisa y había que devolver las pastillas. claro, No pasó así. no se le devolvía, No se las devolvieron, pero hubo fiesta, me imagino. hubo ventas, en fin, ¿no? Mm, Y ahora había que devolver las pastillas. sí, Entonces eso era un gran problema, claro, porque teníamos que bajar toda cancha y bueno, para los que no saben, cancha es claro. el ring máximo. Estaba la cancha bocha que era el ring para dos, pero la cancha grande era el La ring cancha de fútbol, de fútbol. claro. Y claro, yo Los jamás problemas, nunca había agarrado claro, una faca. le digo a las personas que no ven, los problemas en Olmo se arreglaban en la cancha y normalmente no era boxeo, sino era con faca, con fierro, con púa, Totalmente. era muerte, ¿no? Era muy difícil. Cuando se decía nos vemos en cancha, no era para jugar a la pelota, precisamente era algo muy horrible. Es más, no se jugaba casi la pelota. No, Este, prácticamente nunca. y bueno, la cuestión es que teníamos que bajar a toda cancha, se habían armado todo, se habían acorazado, Mm, pues se agarran tapas de olla y todo lo que haya, uno se acoraza, se hace como una armadura. ujú. Y yo también seguí la corriente, pero no Por la por faca, la para que la faca, gente, por todo lo que venía. porque si va un puntazo que eso Puede ayude a que llegar a no te ayudar, lastima, sí, claro. sí. Sí. Entonces la cosa estaba complicada, Mm, pero pasó algo extraordinario, mm. porque al otro día que teníamos que bajar a cancha, llueve. Ah, O sea que era se un día suspendió, más de vida. se suspendió la cancha. Era un día más de vida. Y en Claro. ese día más, en ese momento, entra una Biblia. Entra una Biblia para mí. Viene desde mi casa la Biblia. Decía que mi mamá había ido, parece, a una iglesia, qué sé yo, Ujú, y me manda la Biblia. Y claro, yo la veo así. Y los que usan ahí, mm, me dice, mira, acá no te conviene leerla porque vas a tener problemas. claro. Si léela en tu cama, hacete la Sí, carpita, léela ahí, pero acá no la leas porque los que leen Biblia son los que están ahí arriba. claro. Y esos son así, 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 bueno, todos los perjuicios de por haber. Mm, Bueno, hasta que un día tembló la cárcel, literalmente tembló la cárcel, y eran los hermanitos de los primeros pabellones evangélicos del cuarto que bajaban a culto. mm,
Entonces, justo bajaron por el frente del pabellón nuestro, creo que era la 4, la escalera, no, la uno, bajaron por la uno Sí. y, y yo vi un montón de gente conocida, Mm. gente que había conocido en comisaría y que cuando nos llevaban a Comparendo, conocía de otras comisarías. Y eran todos querusas, eran todos Sí, ladrones, sí. Y ahí estaban en un estaban todos hermanito, en el claro, mover de la del iglesia. Señor. Sí, sí. Entonces ellos me hablaban con la mano Mm, y me mm. decían de que yo pida para, Para el cuarto. para el cuarto piso. Mm. Y yo decía, no, ¿cómo voy a pedir? No, pedí para el cuarto, pedí para el cuarto. Y eso me hizo pensar, dije, pensar que todo esto que eran los grandes ladrones, chorros, Chorro. estaban Ahora todos en el son cuarto y yo que hermanos. era el más tonto Gil, como se dice, Sí. estaba ahí entre los querusas. Así que decido hacer una audiencia. Mm, Pero tuve que hacer todo un trabajo de espionaje para hacer la audiencia, mm, porque vio que están los buzones que pasan a buscar las audiencias, ya están copados. Y creo que por pabellón eran 5 audiencias mm, mm. que tomaban y de esa una, por ahí te llamaban. Fui cuando estaban todos borrachos, todo eso pasó Drogado, en claro. horas. Sí, sí. Saqué todas las audiencias, Mm, puse la mía, me tenían que claro. llamar sí o sí. Porque la próxima bajada ya no era cancha, era patio, pero era Mm, el próximo recreo, creo que eran 2 días después. mm, mm, En el transcurso de esos días se hicieron las gestiones y sube un oficial y el encargado de la redonda y me llaman por mi nombre mm. y me dicen que había un traslado. Entonces todos los de ahí me empiezan a poner cosas, cigarrillos, fruta, bueno, uno se va Sí. de traslado. Y uno me dice, pregúntale dónde vas. Mm, Y yo sabía dónde iba. claro. Ya me había pedido la audiencia, ya había... tenía la presión de ambos lados, ¿no? Mm, Porque los policías esperando acá que salga y esto otro. Y le digo, ¿dónde voy? mm, Me dice, vas para el cuarto. mm. Y lo miro al otro, que el otro me mira como diciéndome, traidor, Claro. no lo peor de lo peor. Sí, sí. Y cometo el error de decir, ¿me puedo quedar? Cuando dije me puedo quedar, el oficial me dijo, salí ya. Y me hizo entender que no tenía que quedarme. Claro. Entonces me dijo, nos pasamos toda la tarde haciendo papeles, que esto, que el otro, pum, pum, pum. Un par de golpes ahí, me hizo un par de preguntas Mm, mm, y termino en el cuarto piso, mm, donde estaba alguien que le decía la yegua López, mm, tal mm. vez se recuerda Ah, usted. sí, claro. Sí. Y me dice, ¿qué hiciste vos? Mm, Nada. ¿Y por qué estás acá? Y porque me cambiaron de pabellón. Dice, acá vas a estar con los hermanitos. Y las reglas son estas. mm. Porque los policías que estaban en el cuarto cuidaban a los hermanitos. Sí, claro. Y me dice, acá no vas a someter a nadie a servidumbre, esto que el otro, porque donde escucha algo de vos, te saco, te rompo los huesos y te mando buzones. Mm, mm. Y ahora yo no voy a hacer nada porque yo soy chorro. ¿Para qué le dije? Así que a los golpes me metieron Claro, soy chorro, al cuarto 11 Ah, mira. y bueno, ahí estuve y había reglas Claro. de convivencia, Mm, mm. de autoconducta, a las cuales yo no estaba acostumbrado porque yo venía de otro palo. O sea, Claro. si bien había un piso de diferencia, creo, Solamente sí. pero cuando yo entré al cuarto piso era como un pedazo de cielo en el infierno, Mm, en la misma casa. sí, ¿no? Podías dormir tranquilo. Todo pintado, arreglado, limpio, Sentías olor a limpio. olor a limpio, la gente te hablaba de otra manera, te hablaba con respeto. Y ahí comenzó como Dios a hacer algo en mí, Mm, mm, pero yo no me quería rendir porque todavía tenía el perjuicio, un perjuicio vano, un perjuicio mm, inexistente, pero lo tenía de que yo venía de abajo, pero era mi salvavidas. Dios me estaba extendiendo una salvación para mi alma, una salvación para mi vida, porque era un pibe, claro. o sea que ni había caminado la vida. Mm, mm, Y Dios tenía provisto un cambio de vida para mí, mm. pero no lo entendía así. Claro, yo quiero decirle a los hermanos que nos están mirando para interpretar el fondo. Gustavo estaba en un pabellón de homicidio y el otro pabellón de homicidio le dio la droga para que se la tengan y ellos en vez de tener la droga la consumieron, entonces le debían. Y Claro, eso se paga con la muerte en totalmente. la cárcel. Y bueno, y ahí fue donde Dios los rescata y lo manda al cuarto 11. Cuarto. ¿Cómo recibiste al Señor ahí? En cuarto 11 me acuerdo que había un hermano llamado Sangüesa,
Sí, claro. Perdió el que brazo. perdió el bracito. Claro. Estábamos Yo te cuento la historia estuvimos de ahí. Sambuesa. No Sí, sabía, mira. Él tocaba la guitarra, ¿te acordás? sí, Y un día me llaman urgente de Fiderería, así sí, se llama, sí, a que había uno que estaba gritando por mí y que sí, decía que yo era el padre. sí. Y me dice, Juan, ¿vos tenés un hijo en Cana? No, yo no tengo, ¿cómo voy a tener un hijo en Cana? No, vos tenés un hijo en Cana porque hay uno que está gritando, traigan a mi papá, ¿quién es tu papá? Zucarelli, tráiganlo. Y bueno, y fuimos y la máquina de fideos le había comido el brazo que tocaba la guitarra hasta acá. Sí, Y yo fui a Fidería a sí, sí. buscarlo. Estábamos ahí, Y estaban, mira, estábamos ahí. y ahí lo llevamos en la ambulancia y me decía, ¿y ahora con qué voy a tocar la guitarra? Era muy fuerte fue eso para mí, ¿no? Mirá que, Él me recibió, pastor. Sambués, Él sí, me acuerdo de él él, me me acuerdo. recibió y me dijo, Dios te bendiga. Y me agarró el mono. Mm, Entonces le dije, no suelte, porque nadie te puede claro. agarrar tus cosas. Mm, Y me dice, no, no, tranquilo, acá es distinto. Me dijo. mm. Y esa fue la primera vez que me dijeron, Dios te bendiga. No, paz del Señor, me dijeron, Ay, Señor. paz del Señor. Mm, Y fue la primera vez que escuché esa palabra, paz del mira Señor. vos. Y yo en todos esos años era como dormir con un ojo abierto y uno cerrado, ¿verdad? Porque, Claro. bueno, Ujú. esa noche dormí, Qué bueno, gloria a Dios. esa noche ¿Te dormí. acordás seguro? Y sí, sí, como no, sí. Era un tormento mi vida. Las cosas que pasaban afuera, por un lado, por la causa, Ujú. una compañera con una hija, una vida arruinada, arruinándole yo la vida a mi familia. O sea, pasaron muchas cosas por mi cabeza. Y sabiendo que mi familia muchas veces se sacaba cosas o se privaba de cosas para llevármela a mí, ya que estaba muy atormentado, muy atormentado. Y en ese estado yo llegué al camino del Oh, Señor. Tal vez no entendiendo nada, ujú, pero Dios que entiende todo, mm. me estaba preparando el camino para, aparentemente quería hacer algo conmigo. Y ahí recibiste al Señor. Ahí recibo el ¿Cómo Señor. comenzó Nos quedan 2 minutos, me Ay, parece, para este programa. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Pero este, ¿cómo empezaste? estaba, o sea, sentate, parate, hacía todo al revés, hasta que un día en un culto de pabellón, Sí. cantando alabanzas, yo recibo un impacto del Espíritu Santo que me tira de rodillas, lloro, papá. Mm. Cuando termina la alabanza me seco porque no hay que llorar, Claro, ¿cómo en te la van a cárcel no va a ver llorar. llorar? Me pongo a pensar así, ¿qué me habrá pasado? Y viene uno, Mm, que no me acuerdo ahora el apellido, y me dice, ¿cómo está, hermano? Bien, lo visitó el Espíritu Santo. mm, ¿Cómo es eso? mm, Me explica rápido y me llaman a visita. mm, Claro, la novedad cuál era, que me visitó el Espíritu Santo. Entonces cuando bajé, mi viejo me abrazó, todo eso, que te tengo que contar algo. ¿Qué? Me visitó el Espíritu Santo. Bueno, la El cuestión, nene se volvió loco, dijo el viejo. no, cuando llego a mi casa, mi viejo, que se sienta Mm, en la mesa y están mis hermanitos, y dice, ¿cómo está el negro? Nos dice, mm. y dice, les tengo que decir algo. El negro se volvió loco. Pero claro, es normal. Y fue tremendo, Mm, fue tremendo. qué Ese fue el bueno, comienzo. qué bueno, qué bueno. Y digamos, es ese cambio que se produjo entre un pabellón inconverso a un pabellón cristiano, ¿lo disfrutaste? Tremendamente. Porque vos sabés que hay gente que desconoce, vos Sí, sabés que hay sí. mucha gente que quiere enseñarme a hacer lo que nosotros hicimos hace 40 años y Mm. no tiene ni idea de la vida. Pero hay gente que dice, no, pero ¿por qué los pabellones evangélicos? Vos podés explicar por qué no. Mm. Y yo creo que los pabellones evangélicos están ahí, primero que nada, por un propósito de Dios. Mm, Que Dios tiene la gente precisa para acomodar todo y para que esto sea posible. Porque detrás también hay todo un tema. No fue así nomás que de golpe se abrió un pabellón evangélico, como todo un proceso. Pero la cuestión es que estábamos ahí, como le dije recién, y para todos los que nos están escuchando, es un pedazo del cielo en la cárcel. Tal vez nosotros somos los menos merecedores, porque los que estamos ahí, estamos todos por una causa, por un motivo, claro. pero yo ahí pude comprobar el amor y la misericordia de Dios. Mm, Ahí comenzó el cambio, porque realmente el cambio fue de estar en un infierno a tener sosiego, porque yo no tenía paz, no tenía paz, no tenía paz. Y en ese lugar, por más que sea feo y siga siendo una cárcel y siga siendo un pabellón,
ahí estaba Dios, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, ahí se oraba a la mañana, se cantaba de día, se estudiaba la palabra, los hermanos velaban por la noche, y ahí estaba Dios. Y lo más loco es que nosotros estábamos dentro de Él, y Él dentro nuestro, a través de aquel que me visitó. El Espíritu, El Espíritu Santo, qué Santo. bueno. Ya terminamos. Te cuento una anécdota que me pasó. Un día me llama el jefe penal. Me dice, Juan, tengo un problema bárbaro. Me retó el director. ¿Por qué? Le digo, porque los vecinos se están quejando. Yo dije, estos vagos, ¿qué le dirán a los vecinos? ¿Por qué? Le digo, ¿hicieron lío? No, dice, lo que pasa es que los hermanitos cantan muy fuerte y los vecinos no pueden dormir la siesta, ¿viste? ¿Y qué hago? Y hacer culto en otro horario que no sea la siesta. Así que te acordás que tuvimos que cambiar el horario de la siesta. Pero yo digo, antes los presos tiraban cosas, insultaban, le decían cosas a las mujeres. Ahora están adorando al Señor, ¿no? Esas son las cosas que el Señor hace. Quiero decirte que el Señor cambia, el Señor transforma, tiene poder para deshacer las obras del diablo. Cuando el diablo pone la carne, Dios hace un asado. Dios tiene la bendición de amarte, de tenerte en la mano y poder cambiarte y transformarte. Así que quiero decirte, se puede cambiar, se puede transformar, puede hacer algo nuevo para la eternidad, como le pasó a Gustavo, te puede pasar a vos o a tu familia. Sigue orando, no bajes los brazos. Dios te bendiga, hasta el próximo programa.